Amén, hermanos, Dios les bendiga. Esta tarde, una vez más, agradecemos a nuestro Dios por el privilegio de poder nuevamente estar aquí en la casa del Señor para compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Agradecemos también de sus oraciones, hermanos, y debemos de continuar orando unos por otros, especialmente por los que se encuentran enfermos, delicados de salud, y por las familias de aquellos que ya han partido, que han partido para estar con el Señor. Hay que seguir orando unos por otros también, hermanos. Debemos de continuar cuidando, protegiendo de nuestra salud también, y confiando en el Señor de que Dios nos sacará adelante, hermanos. Así que en esta tarde quisiera invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a la palabra del Señor para compartir el mensaje, el estudio de esta noche. Y les voy a invitar a buscar sus Biblias en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 4, buscamos el versículo número 12. Este será el versículo que estaremos usando en esta noche para el estudio de la santa palabra de Dios, hermanos. Dice así, voy a leer en alta voz, hermanos, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Oremos, hermanos, para pedir la intervención del Señor en nuestro estudio en esta tarde. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar en tu presencia. Agradecemos, Señor, por esta oportunidad más, y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos conduzca en todo lo que vamos a compartir en esta noche, Señor. Que tu palabra llegue al corazón de cada uno de todos nosotros, y que podamos, Señor, tomarla con gozo, con alegría, sabiendo, Señor, que tu palabra, Señor, es el alimento de nuestras almas. Así, Padre, en esta hora, Señor, ruego, Padre, por cada persona, por cada hermano, por cada hermana, por todos los que están sintonizados, que están viendo, Señor, el mensaje en esta noche. Te pido, Padre, para que estés con cada uno, habla al corazón, trae bendición, Señor, a cada persona, y que tu palabra, Señor, sea edificante en este día. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios, hermanos, en esta tarde, esta noche, Señor, con la ayuda del Señor, quiero compartir este tema que el Señor nos ha compartido, nos ha dado, hermanos, para que estudiamos juntamente todos nosotros en esta noche. Quiero hablar sobre la Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Ese es el tema que vamos a estar hablando en esta noche, hermanos. Vamos a estar hablando de la santa palabra de Dios. Ese libro que nosotros tenemos en nuestra mano, ese libro que nosotros leemos a diario, esa es la palabra de Dios. No es un libro común, no es un libro cualquiera. Esta es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, es la espada del Espíritu. Nosotros necesitamos, hermanos, alimentarnos de la palabra del Señor. Necesitamos leer la Biblia. Debemos ser lectores, buenos lectores de la palabra del Señor, porque es la Biblia, hermanos, la que nos ayudará a nosotros mantener nuestra fe confiando en nuestro Dios. Hermanos, es algo muy importante que nosotros comprendamos que el libro que cargamos en la mano no debe ser un libro que debe ser usado como un amuleto nada más para la buena suerte o para que Dios mande algunas bendiciones a nuestra vida, sino que debe ser el libro de instrucción, el guía para nuestras vidas. Así que debemos tomarlo tan en serio, hermanos. No nos olvidemos nunca, hermanos, que la palabra del Señor es lo que Dios usa para atraer a nuestras vidas la fe suficiente, como vamos a ver en esta noche. Así que en esta noche, hermanos, considerando la palabra del Señor, lo que dice la Biblia, y quiero que hablemos específicamente sobre esa palabra, esa última palabra que les mencioné, que está en este versículo 12. Dice aquí que la palabra de Dios, dice, es más penetrante que toda espada de dos filos. Quiero que hablemos de esa palabra,
la espada. Vamos a hablar sobre la espada del Espíritu. Vamos a hablar de eso, eso es lo que nos concierne a nosotros, porque eso es lo que nos identifica con la palabra del Señor. O más bien, eso es lo que identifica la palabra de Dios. Es el arma, la única arma de ataque que tiene el soldado de Jesucristo. Así que vamos a hablar acerca de eso en esta noche, y considerando la palabra, hermanos, cada letra de la palabra espada vamos a estarla considerando hoy en esta noche. Vamos a comenzar con la primera letra. La letra de la palabra espada es la E. Y vamos a hablar sobre eso, hermanos. ¿Qué es la Biblia para el cristiano? Primeramente, digamos que la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros es el libro que equipa. La palabra de Dios equipa al pueblo de Dios, es decir, le da todo lo necesario para que mantenga una vida cristiana saludable y pueda seguir creciendo día a día más en el Señor. Les invito a buscar en la segunda carta de Pablo a Timoteo, por favor. Vamos a buscar la carta segunda de Pablo a Timoteo, el capítulo número 3. Mire lo que dijo el apóstol Pablo al respecto. Capítulo 3 y versículos 16 y 17. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Toda escritura, y cuando dice toda escritura se refiere a la palabra de Dios, la escritura de la palabra de Dios. Cuando usted lea en la Biblia, hermanos, o en cualquier parte sobre la escritura con letra mayúscula, se está refiriendo a la Biblia. Por eso pudiéramos traducirlo toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada divinamente por Dios. Dios fue el que inspiró. Algunos han criticado y han dicho que la Biblia fue escrita por hombres, y otros han dicho que el papel aguanta lo que le pongan. Es verdad, el papel simplemente recibe lo que la tinta se le coloca encima. Y muchas de las letras escritas fueron movidas por manos humanas. Pero la palabra de Dios nos indica que cada letra que fue puesta en las páginas de la Biblia fue inspirada por Dios. Dios mismo hablando, dictando para que el escritor escribiera lo que Dios quería que se dijera, hermanos. Esto no fue escrito por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Dios fue quien lo dictó. Así que el texto tenemos que entenderlo. Toda escritura es inspirada divinamente, y luego dice por qué o para qué. Dice, y útil para enseñar. La palabra de Dios es útil, está equipando al cristiano, a los hijos de Dios, y muy específicamente a los siervos de Dios. Dice aquí el versículo que la palabra de Dios es útil. Si algo vamos a necesitar, tenemos que buscarlo en la Biblia, hermanos. Útil para enseñar. Toda la buena enseñanza viene de la palabra de Dios. Si alguien quiere educarse bien, tiene que ir a la palabra de Dios. Hermanos, este es el libro que se usaba en el pasado, hermanos, para educar a los hijos, para enseñarles. Hermanos, desde el Antiguo Testamento encontramos las leyes de Dios que fueron establecidas para su pueblo, para que tarde, mañana y noche estuviesen con la Biblia enseñándole a sus hijos. Así que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Usted quiere enseñar a sus hijos? Abra la Biblia. Le aconsejo que lea su Biblia y entérese de lo que dice la palabra de Dios para que pueda instruir a sus hijos. Usted quiere aprender, tiene que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, porque la Biblia es útil para enseñar, también es útil para redarguir, para llamar la atención. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Muchos de nosotros necesitamos que alguien nos llame la atención, y esto, hermanos, se logra con la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los efesios y les habló acerca de cómo deberían de educar a sus hijos, les dijo que deberían de disciplinar a sus hijos con amonestación del Señor. Es decir, háblenles con la Biblia. Háblenles y enséñales lo que dice la palabra de Dios. Además dice, es buena para corregir. Hay que corregir todas las cosas que hacemos mal. Hay un refrán por ahí que dice que nadie nació enseñado, y es verdad, hermanos. Todos nosotros necesitamos aprender, y uno va aprendiendo, hermanos, día tras día, y la verdad es que uno nunca deja de aprender.
Uno continuamente está aprendiendo, no importa la edad que tenga, uno siempre está aprendiendo. Además es útil para instruir en justicia, es decir, nos da las instrucciones específicas para que sepamos cómo vivir la vida cristiana, la nueva vida en Cristo Jesús. Y luego al final del versículo 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto o maduro. Aquí habla de una perfección, de una madurez, de alcanzar un cierto nivel de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, que solamente se obtiene mediante la palabra de Dios. Dios capacita a los hombres para el servicio, hermanos. Por eso dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido, y noten la palabra enteramente, dice completamente instruido para toda buena obra. Gracias al Señor porque la palabra de Dios equipa a todo aquel que viene a ella, hermanos. Además, la palabra espada también tiene una letra S. Y podemos decir que en esa letra, que la palabra de Dios, además de equipar, también santifica, hermanos. En el capítulo 17 vayamos a buscar el Evangelio de Juan. En el Evangelio según San Juan, por favor, capítulo número 17. El verso 17 también. Mire lo que dice ahí el Señor. Esta es la oración del Señor Jesucristo. Está orando al Padre pidiendo por sus discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad. Y luego dice que es la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Con qué Dios va a santificar a todos los que siguen a Jesucristo? Con la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia para santificarnos. Si hay una cosa que nosotros tenemos que continuar día tras día, hermanos, y todos los días de nuestra vida es siempre buscando nuestra santificación, siempre buscando ser más como nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo podemos hacer y cómo podemos nosotros lograr llegar a ser santos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado, hermanos, lleno de maldad? ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante la palabra de Dios. Es necesario. Además, la palabra espada, hermanos, no solamente tiene una E y una S, también tiene una P. En la P podemos decir, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, produce. La palabra de Dios produce, es algo que hace que cosas sucedan. Por ejemplo, en Romanos, vaya ahí por favor, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 10, el versículo 17. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo. Luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde produce la fe en el ser humano, hermanos? ¿Qué es lo que produce la fe en el ser humano? La palabra de Dios. Una persona no puede ser salva a menos que tenga fe. Y lo único que va a producir la fe en una persona inconversa, hermanos, es la predicación de la palabra de Dios. Alguien tiene que hablarle con la verdad de la palabra de Dios para que esa persona, hermanos, pueda tener la suficiente fe para invocar al Señor Jesucristo. Así que es importante la fe y, hermanos, es la razón por qué todos nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios para que otros que no son salvos puedan tener suficiente fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, algo sucedió en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Quiero que vea usted ahí, por favor, también, porque estamos hablando de la fe. Lucas capítulo 18, vaya ahí por favor. Quiero que vea el versículo 8. Dice el Señor, os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Mira usted la pregunta del Señor Jesús. Él tenía una pregunta y no es que Él no supiera. No es que Él no supiera lo que iba a suceder. Pero Él quería hacer entender a su pueblo, a sus discípulos, Él les quería hacer entender que la situación del futuro, de los últimos tiempos, hermanos, como los que estamos viviendo, iba a haber una escasez de fe. ¿Y sabe usted cuál es la razón por qué hay poca fe?
porque nosotros hemos dejado de predicar la palabra de Dios, hemos dejado de leer la Biblia, nos hemos apartado de la palabra de Dios, la única fuente de fe. La única, hermanos, lo único que produce la fe es la palabra de Dios. Necesitamos volver a ella. Mire, el contexto del texto que acabamos de leer habla acerca de la oración. Habla acerca de una viuda que buscaba que se le hiciera justicia, pero había un juez injusto, el cual no quería hacerle justicia. Pero después de tanto insistir, por fin el juez le hizo justicia. Hermanos, habla acerca de tener fe, de ser constantes, de seguir adelante buscando la ayuda de Dios. Hermanos, no podemos abandonarnos y decir, bueno, ya esto no va para ningún lado. Tenemos que continuar confiando en nuestro Dios, porque si nosotros confiamos en Él, dice el versículo, Él los defenderá presto. Pero ¿qué tienen que tener? Fe. ¿Y la fe de dónde se obtiene? De la palabra de Dios. La escasez de la fe de este tiempo, hermanos. Vivimos francamente en un tiempo donde la gente no tiene fe, ya no sabe ni en qué creer. He encontrado con personas que me han dicho francamente, ya no sé ni qué pensar. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. La fe, hermanos, está tambaleante en la vida de muchas personas y no podemos negar que también en la vida de muchos cristianos. Y todo a raíz del mismo problema. No están leyendo su Biblia. No están adentrándose en la palabra de Dios, el único medio que nosotros tenemos para tener más fe. Así que la palabra de Dios no solamente equipa, santifica y produce, pero también alimenta. En la letra A de la palabra espada, podemos decir que la palabra de Dios alimenta, nos alimenta, hermanos. ¿Por qué necesitamos alimentarnos? Porque nosotros seguimos, hermanos, nuestra vida sigue avanzando y mientras uno esté vivo, nuestro cuerpo necesita ser alimentado. Abra sus Biblias, hermano, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos 1 y 2. Mire lo que dice aquí la santa palabra del Señor, hermanos. Dice el versículo 1, dejando pues toda malicia y todo engaño, y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud o en salvación. Hermanos, es importante que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, pero para podernos alimentar de la palabra de Dios necesitamos, hermanos, ser como niños, desear como niños la leche espiritual. Necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. Ahora hay algo importante. Hace años que pasé un tiempo de enfermedad, me enfermé, estaba un poco grave. Y recuerdo que el doctor que me atendió me dio estas palabras y él me dijo, para que usted pueda recuperarse lo antes posible, aunque no tenga hambre, necesita comer. Porque las medicinas que le receté no le harán efecto a menos que usted coma. Así que necesita comer para que su cuerpo pueda recibir el medicamento y le pueda ayudar para que se pueda aliviar lo antes posible. Se me quedó grabado aquello, hermanos, y sin duda alguna lo he puesto en un lado espiritual. Y me he dado cuenta que nosotros muchas veces no tenemos hambre de la palabra de Dios. No nos sentimos con ganas de leer la Biblia. Pero siempre me vienen a mi mente las palabras del doctor aquel. Porque aunque no tenga hambre, necesito comer. Si yo quiero estar sano espiritualmente, necesito alimentarme de la palabra de Dios. Aunque no tenga hambre, aunque no tenga deseos de abrir mi Biblia, aunque no tenga ganas de leerla, hermano, yo necesito leerla. Porque esto es lo que nutre mi espíritu, mi alma. Si no fuera por la palabra de Dios, estaríamos tan secos como los demás. Pero gracias a Dios que nosotros podemos elevar una oración de gratitud. Podemos alabar a nuestro Dios aún en medio de las tribulaciones, porque sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos fortalece, nos alimenta, nos da fuerza para poder continuar adelante. Así que hay que alimentarse, hermanos, de la palabra de Dios. Hay que desear como los niños recién nacidos la leche espiritual. Hay que gozar de la palabra mientras podamos, hermanos. Ahora hay
cuarta o quinta cosa más. En la palabra espada, dijimos que la palabra de Dios equipa, santifica, produce, alimenta, pero también discierne, hermanos. Y esto es muy importante porque la palabra de Dios nos lo dice de una manera muy clara. Ahí en la carta a los Hebreos, donde iniciamos, capítulo 4, vaya ahí por favor de regreso, hermanos. Busquemos el versículo número 12. Mire lo que dice aquí el versículo 12 y el 13. Vamos a leer esta ocasión. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Comencemos por entender eso, hermanos. La palabra de Dios es para el día de hoy, es para el día de mañana y es para cada día, en cada momento y en cada situación, bajo cualquiera que sean las circunstancias. La palabra de Dios nos es de mucha utilidad. Así que dice, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta. Esta es la razón por qué mucha gente no abre su Biblia, porque sabe que la palabra de Dios le va a hablar claramente. Cuando dice aquí que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, que Dios en su palabra nos va a decir las cosas tal como son. Él nos va a decir las cosas que están bien y las cosas que no están bien. El versículo 13 dice, y no hay cosa criada que no sea manifestada o manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la palabra de Dios. Es la razón, como mencioné ya, es la razón porque hay tanta gente que no quiere leer su Biblia, no quiere abrir la palabra de Dios, sencillamente porque sabe que la Biblia le va a hablar. Sabe que la palabra de Dios le va a decir lo que tiene que hacer y no lo quiere hacer. La palabra de Dios discierne. No hay nada que nosotros podamos ocultarle a la palabra de Dios. No nos podemos ocultar. Y usted puede ir de una página a otra y quizás usted abre la Biblia y dice, esto no me gusta, y puede ir a otra parte. Y en la otra parte Dios le va a continuar hablando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más penetrante que toda espada de dos filos. Y también discierne, dice la Escritura, los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que es de suma importancia entender que la palabra de Dios discierne. Y por último, hermanos, en la palabra espada, la última letra, la A. Podemos decir, hermanos, que la palabra de Dios nos ayuda. Es de mucha ayuda, hermanos. Sabemos que todos necesitamos ayuda de una forma o de otra, y necesitamos entender que la única fuente de ayuda genuina, verdadera y que será de gran utilidad es la palabra de Dios. Si alguien necesita ayuda en cualquier área de su vida, ya sea en su matrimonio, sea en su vida personal, sea en su familia, sea en sus negocios, sea en la iglesia, sea donde lo que sea, hermano, cualquier tipo de ayuda está en la palabra de Dios, la respuesta. Le invito a buscar en el Salmo número 119. En el Antiguo Testamento, por favor. Vamos ahí a buscar el libro de los Salmos. Busquemos el capítulo 119, hermanos. Este es el salmo más largo del libro de los Salmos. Busque el versículo 9, por favor. Mire usted lo que dice aquí la palabra de Dios. Comienza el texto diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y el texto da la respuesta, con guardar tu palabra. Hermanos, hay muchos padres batallando con sus hijos, porque sus caminos están mal. Son hijos rebeldes, se han rebelado contra Dios, no obedecen a Dios. Y por supuesto tampoco obedecen a sus padres. Y cuando no obedecen a los padres, no obedecen a los maestros. Y cuando no obedecen a los maestros y se rebelan contra sus propios maestros, se rebelan contra los hermanos de la iglesia. Se rebelan, hermanos, con todo lo que tenga que ser de Dios. Y cuando tienen problemas en la iglesia, hermanos, los hijos se van a meter en problemas en la sociedad.
Hay un grave problema con nuestra juventud hoy en día, hermanos. Y lo único que puede limpiar su camino es la palabra de Dios. Todos aquellos padres que desean lo mejor para sus hijos deberían estar buscando la Biblia en este momento, deberían estar buscando la dirección de la palabra de Dios para aconsejar a sus hijos, y deberían estar instruyendo a sus hijos, como dice en el libro de Proverbios, instruyéndolos en la palabra de Dios, para que cuando ellos crezcan nunca se aparten de ella. Será, hermanos, difícil y en algunos casos casi imposible que aquellos padres que soltaron a sus hijos desde temprano los traigan de nuevo al Señor. Va a ser casi imposible. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ese camino rebelde, ese camino de violencia, ese camino de los vicios. ¿Con qué lo puede limpiar? Simple y sencillamente con la palabra de Dios. La Biblia ha cambiado la vida de muchas personas. Por negro que estuviera en su camino, por turbio y hermanos, turbulento que fuera en sus caminos, el Señor ha tenido misericordia y los ha cambiado, los ha transformado tan solo porque se acercaron pidiendo ayuda. Usted necesita ayuda para poder enderezar su casa, para enderezar su familia, para enderezar sus hijos, para enderezar su propia vida. Acérquese a la palabra de Dios. Busque ayuda en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una grande ayuda. El versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. Qué importante, hermanos, cuando nosotros aprendemos a buscar a nuestro Dios de corazón. Una vez que buscamos a Dios de corazón, nos mantendremos en el camino. He visto hermanos con sus familias desde pequeños en la iglesia y se han hecho adultos en la iglesia, caminando fielmente en el Señor y cada vez más entregados al Señor, todo debido a la palabra de Dios que está en ellos. Si le damos la palabra de Dios, téngalo por seguro que nuestras familias caminarán juntos. Pero por desgracia también he podido ver cuántas familias que tenían sus hijos desde pequeños, inclusive los presentaron al Señor en la iglesia, pero que hoy en este momento ya no se paran jamás. No los vemos en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque dejaron de leer la Biblia, dejaron de darles la palabra de Dios. Por esa razón se apartaron. El versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usted necesita la ayuda para poder no pecar contra Dios. La única ayuda, la única fuente de ayuda es la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, si usted se mete a la palabra de Dios, la Biblia le ayudará. El alimento espiritual lo ayudará para que usted nunca le falle al Señor. Es necesario, hermanos, vivir para Dios. Y para eso necesitamos la espada del Espíritu. ¿Sabe que la espada del Espíritu dice en Hebreos capítulo 12 que, hermanos, es tan penetrante? Es tan penetrante. No podemos descartar, hermanos. De ninguna manera podemos olvidarnos y alejarnos de la palabra de Dios. Necesitamos adentrarnos. Hay que meternos más a la palabra de Dios. Porque mientras más cerca de la palabra de Dios estemos, más lejos del pecado estaremos. Pero al contrario, si nos alejamos nosotros de la palabra de Dios, somos presa del pecado. Andaremos en pecado. Y déjeme decirle una cosa en esta noche para concluir, hermanos. De verdad, Dios quiere que cada uno de nosotros santifiquemos nuestra vida para que le honremos y le sirvamos. Pero si queremos lograr hacerlo, vamos a tener que ir por la vía que Él estableció. Hay que ir por la palabra de Dios. Recuerde esta noche, hermanos, 3 cosas dijimos de la Biblia. Primeramente, que este libro que tenemos en nuestra mano, nosotros lo conocemos como la Biblia. Pero también lo conocemos como la palabra de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomemos esto en cuenta, hermanos, y hagamos que esto sea lo que nuestras almas mantengan en nuestro corazón de hoy en adelante, hermanos. Que Dios nos ayude. Necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacerlo sin Él. Cristo lo dijo en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan, el versículo 5: sin mí nada podéis hacer. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios,
la gracia y el poder de su Santo Espíritu para que nuestras vidas comiencen a adentrarse más en su palabra. Mientras más conozcamos la Biblia, hermanos, más fortaleza habrá, más fuego en el corazón habrá, amor por la obra de Dios, amor por nuestro Salvador. Necesitamos rendirnos al Señor hoy en esta noche. Yo no sé si en esta noche hubiese alguna persona, alguien que necesita ser salvo por la gracia de Dios, alguien que necesita venir a los pies de Cristo. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cristo pagó el precio por su vida, por la salvación de su alma. Todo lo que tiene que hacer sencillamente es venir a Él, rendir su corazón, reconociendo que ha pecado delante de Dios y que el pecado lo aparta y lo lleva a la muerte. Pero que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, aunque éramos pecadores. Y ahora que todo aquel que invoque el nombre del Señor podrá ser salvo. Si esta noche usted quiere ser salvo, haga esas 4 cosas. Simplemente acérquese al Señor y pídale a Dios que le salve. Pero luego aquellos, hermanos, todos nosotros, los que somos salvos por su gracia, pero que de alguna manera, hermanos, o por alguna razón hemos estado apartados de la Biblia, de la palabra de Dios, no hemos caminado al pie de la letra, hemos titubeado, hemos flaqueado y no hemos hecho tal como la Biblia nos dice que debemos de hacer. Hoy es el tiempo de venir al Señor y decirle a Dios: perdóname, Padre, perdóname por fallarte, pero aquí estoy, Señor, para doblegar mi corazón y ponerme a tus pies, rindiéndome a tu palabra, para que tu palabra sea el centro de mi vida y pueda, Señor, guiarme a través de tu santa palabra. Que en esta noche, hermanos, hagamos decisiones por el Señor. Hagamos decisiones de tomar más en serio la santa palabra de Dios. La hemos predicado. Doy gracias a Dios por todos los pastores que en este tiempo están predicando la Biblia y que enseñan la verdad de Dios tal como es. Pero en esta noche, hermanos, nosotros hemos escuchado lo que la Biblia dice acerca de la importancia de nosotros tomar en cuenta la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos equipa, la palabra de Dios nos santifica. Además de eso, la palabra de Dios produce la fe que nosotros necesitamos tener, alimenta nuestra alma, nos discierne los pensamientos de nuestro corazón y nos ayuda para que podamos ser mejores cristianos. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para hacer una oración hoy en esta noche y así pedir al Señor que Él nos ayude. Padre Dios, damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. También sé que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Padre, que esta noche cada persona que ha escuchado el mensaje, cada persona de todos los que estamos aquí, como los que hay en sus casas, Señor, o en cualquier parte donde estén escuchando, Señor. Padre, que esta noche todos podamos nosotros tomar en cuenta y en serio tu santa palabra. Que nos demos cuenta, Señor, que un día tendremos que rendir cuentas a ti, porque tu palabra nos fue dejada para que la pusiésemos en práctica y será tu palabra, Señor, la que nos juzgará en aquel día. Ahora, Padre, te pido, Señor, que en este momento, si hay personas que están pasando por alguna enfermedad, como sé que hay algunos hermanos y algunas personas que conocemos que están enfermos, están débiles físicamente, Señor, como médico por excelencia, toca sus cuerpos, Señor. Padre, que sean sanos en el nombre precioso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Dales fortaleza, Señor, y dales también de tu gracia. También te pido, Señor, por las familias de aquellos hermanos que han partido para estar en tu presencia, Señor, para que les des fortaleza, para que les ayudes, Señor, a ellos continuar adelante. Y mi Dios, mantén el fuego en el corazón de cada uno de tus hijos. Padre Santo, que podamos ver que la tormenta, Señor, no es eterna. Simplemente, Padre, son tiempos difíciles que tendremos que pasar, pero que necesitamos continuar adelante. Gracias por esta noche. Padre, manténnos en nuestros corazones unidos. Padre, no importando que algunos no podamos congregarnos,
pero aún así, Señor, que los corazones de los hermanos se mantengan unidos unos con otros. Mi Dios, gracias por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.